Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos hablando del hombre en el castillo. ¿Qué hubiera pasado si la Segunda Guerra Mundial la ganaban la élite y no así los aliados? Pues bien, esa es la premisa que nos presenta El hombre en el castillo, escrita por Philip K. Dick y publicada en 1962. Se trata del género de ciencia ficción y más específicamente el denominativo de este libro como tal es ucronía. Se trata de la construcción de la historia en un punto de nuestro pasado para transformarla como una realidad alterna a lo que verdaderamente sucedió. Y en este caso nos encontramos en 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial no la ganan los aliados, sino la élite. Este libro como tal, tengo muchas cosas que compartir al respecto. Es un tanto complejo de seguir porque el punto fuerte, o al menos siento yo, que el punto fuerte de esta historia debería haber sido contarnos qué es lo que pasó con el mundo en general cuando la élite, mejor dicho, conformada por Alemania, Italia y Japón, pues ganaron la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, muy esporádicamente a lo largo de las páginas nos cuenta qué es lo que pasó y cómo es que la élite gana la Segunda Guerra Mundial. En este caso les voy a hacer un mini resumen que la verdad no considero que sea un spoiler porque lo vuelvo a decir, o sea, el punto fuerte de la historia está plantada, está esquematizada en otra cosa que más adelante se las voy a estar comentando. Así que en este mundo alterno se supone que en 1933 Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, fallece. Y el país como tal no supera la Gran Depresión. De esta forma deciden no participar de la Segunda Guerra Mundial, lo cual produjo que la élite, lo vuelvo a decir, conformada por Alemania, Italia y Japón, ganaran la Segunda Guerra Mundial. No se sabe específicamente lo que pasó con Italia ni cómo participaron de esta guerra al final, porque a lo largo del libro no se menciona absolutamente nada de este país. Sin embargo, tanto Alemania como Japón se convierten en superpotencias y se dividen el planeta en diferentes territorios en este caso. Así que en 1947 se supone que Estados Unidos está dividido en tres partes. La parte del este corresponde a Alemania, la del oeste o del Pacífico corresponde a los japoneses y existe una franja intermedia que justamente está conformada por territorios o estados neutros, autónomos de cierta forma, aunque ponemos en duda esta autonomía porque sí hay como que jurisdicciones tanto de alemanes como de japoneses. Pues bien, nuestra historia como tal se ambienta justamente en Estados Unidos y más específicamente en el territorio de los japoneses y en el territorio neutro. Si se preguntan por qué no hay nadie del territorio alemán, pues yo tampoco puedo responder y sí me pregunto un montón de veces a lo largo de la historia, o sea, ¿por qué no nos explican exactamente lo que pasa dentro de este territorio? Pero bueno, lo poco que llegamos a saber es gracias a lo que nos cuentan los personajes justamente y gracias a ello sabemos, por ejemplo, que Hitler como tal está tan enfermo, creo que tiene sífilis cerebral o algo así, que no le permite ejercer su cargo, por lo tanto existe dentro de Alemania algo así como una lucha de poder, una lucha política para ver quién entra al cargo de canciller prácticamente. También sabemos que Alemania es muy superior en cuanto a tecnología respecto de lo que es Japón, porque sí se desarrollaron en cuanto al dominio del plástico, la fabricación de automóviles e incluso tienen un estudio muy avanzado de lo que es la exploración de las estrellas como tal. Estamos hablando que incluso ya visitaron la Luna, Marte y también Venus. Y además sabemos que existe algo así como una idea de expansión territorial por parte de Alemania, poniendo en peligro los tratados que existen con Japón. Eso es prácticamente lo poco que llegamos a saber de lo que es este gran imperio alemán. Pero bueno, como bien les decía, la historia como tal se centra en Estados Unidos 15 años después de que la élite gana la Segunda Guerra Mundial. Y el autor lo que hace es presentarnos diferentes líneas narrativas. Y estas diferentes líneas narrativas están relacionadas de cierta forma, o al menos es interesante cómo el autor va relacionándolas con cada uno de los personajes que van apareciendo a lo largo de la lectura. Y bueno,
En sí, la historia nos cuenta la cotidianidad en la cual estos personajes van viviendo dentro de esta nueva alternativa. Así que como tal, nos cuenta que si bien existe como que un deseo de eliminar la cultura americana, tanto por la parte alemana como por la parte japonesa, sí existe una fascinación por detrás porque se hace famoso un negocio lucrativo en ese momento, que es el negocio de las antigüedades. Y en ese sentido, incluso un reloj infantil de Mickey Mouse puede costar muchísimo, muchísimo dinero. Así que bueno, lo vuelvo a decir, o sea, estos personajes se desarrollan dentro de la cotidianidad de esta realidad. Sin embargo, el fuerte de esta historia, el fuerte del libro como tal, no se centra en, como bien les decía, en esta parte de saber qué es lo que pasó con el planeta cuando la élite alemanes y japoneses ganan la Segunda Guerra Mundial. Porque esto es muy esporádico, es muy general. El fuerte de este libro está centrado en dos instrumentos específicamente que se nombran a lo largo de las páginas y es parte del día a día de los personajes. El primero de ellos es el primer Qing. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se trata de un libro de origen chino en este caso, en el cual pues prácticamente predice el futuro. Es algo así como un oráculo, que también es llamado el libro de los cambios, del cual forma parte del día a día del personaje, o sea, de todos los personajes. Y es un punto en el que la verdad es que no me gustó para nada, porque siento que es un poco innecesario. O sea, el hecho de saber que los personajes como tal se mueven dentro de esta historia gracias a lo que les dice un libro, no me convence en su totalidad y llega a ser un poco loco. Sin embargo, debo decir que el autor menciona que escribió justamente este libro, El hombre en el castillo, gracias a las predicciones que le hizo este libro japonés, porque dentro de nuestra realidad sí existe. Así que bueno, hay muchas cosas respecto de este instrumento como tal que no me gustaron dentro de la historia y que bueno, al final supongo que es parte de la propuesta que nos presenta el autor. El segundo instrumento al cual hago referencia es un libro dentro del libro que justamente tiene el título de La langosta se ha posado. Lo que cuenta este libro es la historia de lo que hubiera ocurrido si es que los aliados ganaban la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente cuenta lo que pasó en nuestra realidad. Sin embargo, tiene algunos cambios, incluso esquematizándonos el hecho de que esa realidad puede ser una tercera realidad. Y díganme si eso no es fascinante, el hecho de presentarnos como que esa existencia de múltiples realidades alternas en las cuales en cada una de ellas pasan cosas diferentes. Así que obviamente es el punto en el que destaco demasiado este libro, porque es alucinante pensar que se trata de una ucronía dentro de la ucronía. Nuestros personajes están leyendo la historia de lo que hubiera pasado en el mundo como tal si es que los aliados ganaban la Segunda Guerra Mundial. Y si tengo que destacar este libro, lo hago por ese punto específico. Y obviamente, conclusión. Si tengo que recomendar este libro, lo vuelvo a decir, lo hago por esa idea, por ese planteamiento que nos presenta el autor, en el cual nos habla de múltiples realidades alternas. Sin embargo, al mismo tiempo nos habla dentro de la normalidad de estos personajes, en el sentido de que efectivamente en el mundo ocurren muchísimos cambios. Las guerras producen cambios, pero a un nivel micro, las personas como tal, la población, es capaz de adaptarse y tratar de vivir su realidad dentro de su normalidad. En ese caso, obviamente, esa idea es fascinante, esa idea de mostrarnos que el personaje, nuestros personajes viven su realidad. Incluso hacen referencia al hecho de que si los aliados ganaban la Segunda Guerra Mundial, y afortunadamente dentro de su mundo no sucedió, lo que hubiera pasado seguramente era que los judíos y los comunistas hubieran gobernado el planeta. Así que obviamente dentro de su perspectiva como tal, tratan de vivir su vida dentro de esa normalidad que les corresponde. Así que lo vuelvo a decir, es fascinante por esa idea que nos planta. Sin embargo, es frustrante porque dentro de la narrativa como tal falta muchísimo desarrollo de los personajes, de la historia misma, y lo vuelvo a decir, es frustrante porque pintaba como una gran historia, una historia que realmente podías disfrutar, que se te podía hacer muy amena en el sentido de que realmente estabas comprendiendo lo que te dice. Sin embargo,
No sé por qué, pues hubieron muchas cosas que a mí particularmente no me convencieron. Creo que tenía muchísimas expectativas porque lo vuelvo a decir, esa idea que te plantea el autor era algo alucinante, algo que realmente valía la pena leer. Pero bueno, en este caso, si lo destaco por la idea y es la forma en la que les podría recomendar leer este libro. Obviamente lo dejo a su consideración si quieren hacerlo o no, porque sí admiro como que esa imaginación del autor de presentarnos una realidad alterna que obviamente no sucedió o quién sabe en un mundo paralelo sí llegó a suceder. Esa idea es alucinante, esa idea es genial y obviamente si les recomiendo este libro es solamente por eso, porque ese planteamiento, díganme quién no en algún punto de su vida se preguntó qué hubiera pasado si los alemanes ganaban la Segunda Guerra Mundial. Pues acá tenemos una perspectiva diferente que sí tiene falencias, pero no está de más el poder conocerla. Y si se las recomiendo es solamente por esa razón. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Quería hablarles de este libro porque de verdad tenía muchísima ilusión de que me gustara. Sí me gustó por ese planteamiento, sí me gustó por la idea en general, pero sí fue frustrante encontrarme con una historia que no colmó mis expectativas. Quiero agradecer a uno de mis mejores amigos, que es Sergio, o Sergitis como yo le digo, que justamente me recomendó, bueno, él me recomendó la serie, pero si no me hubiera recomendado la serie no hubiera conocido el libro ni tampoco al autor como tal. Así que bueno, la verdad es que sí me faltó mucho dentro de la historia, pero la destaco por todo lo que representa y obviamente voy a adentrarme a ver la serie porque necesito respuestas e incluso el final de la historia es un poco un final abierto. Estuve investigando un poquito y resulta que el autor sí tenía que escribir una segunda parte, pero no le gustó lo que estaba escribiendo y al final decidió que solamente sea un libro, pero particularmente necesitaba esa segunda parte y necesitaba un mejor desarrollo de los personajes. Pero bueno, supongo que es la propuesta del autor y eso se admira porque al final es un género, creo yo, bastante complicado porque desde tu perspectiva tú puedes imaginar un montón de cosas, puedes decir que, o mejor dicho, criticar, ¿no? Decir que tal vez esta cosa no hubiera pasado de esa forma, hubiera pasado de esta otra forma y eso es lo que te permite hacer este libro, imaginar un montón de realidades alternas, que es algo alucinante y lo destaco por ese punto. Pero bueno, en este caso lo dejo a su consideración si quieren leerlo o no, no lo dejen de lado en su totalidad porque sí, la idea está genial. Obviamente falta un poquito en el desarrollo, pero no está de más el poder conocer esta historia y poder conocer la propuesta de Philip Dick. Así que bueno, en este caso lo vuelvo a decir, lo dejo a su consideración y espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.